Ya hemos visto cómo gestionar y coordinar diferentes subproyectos en Revit. Pero no todos los colaboradores de un proyecto van a trabajar en Revit. Pueden haber quienes trabajen en otras aplicaciones, como podría ser el caso de AutoCAD. Y cuando esto sucede, lo más aconsejable va a ser coordinar los proyectos en Navisworks. Navisworks, y mediante este botón de añadir, nos va a permitir cargar proyectos de casi cualquier aplicación de diseño. Por ejemplo, de AutoCAD. Vamos a suponer que el proyecto se inicia en Revit. Y vamos a suponer que existe un equipo de trabajo que se va a encargar de las tareas previas y durante la obra relacionadas con la logística de la obra, por ejemplo, las excavaciones previas, el montaje de las instalaciones auxiliares para el trabajo en la obra, como las grúas, el ingreso de maquinaria, el acondicionamiento de los espacios exteriores. Y ese equipo de trabajo trabaja únicamente en AutoCAD, no sabe utilizar Revit o no quiere utilizar Revit, o porque ya tiene demasiado contenido hecho en AutoCAD, prefiere seguir trabajando en AutoCAD. Y claro que es posible integrar a este equipo de trabajo. Hay dos aspectos fundamentales que tienen que ver con la metodología BIM y que tienen que ver con el modelado 3D, lo cual AutoCAD permite, y la posibilidad de manejar los objetos no como algo meramente gráfico, sino como algo con contenido a nivel de información. Si bien en los programas CAD no solemos incluir información sobre los objetos, sí es posible hacerlo en la medida de que esos objetos sean bloques. Podremos añadirle atributos de bloques con todos los parámetros y datos que queramos. Y eso es lo que vamos a hacer en AutoCAD. Trabajar con bloques, que sería el equivalente a componentes en Revit. Y la información la vamos a incluir a través de atributos de bloques. Como el proyecto inició acá en Revit, será necesario suministrarle al equipo de trabajo en AutoCAD la información que necesite. Por ejemplo, el modelo 3D del proyecto que vamos a realizar. Para ello vamos a ir al botón de Revit, a exportar, formato CAD, DWG. Lo que queremos exportar es la vista actual, la que estamos viendo. Si quisiéramos incorporar nuevas vistas, simplemente venimos al botoncito de nuevo conjunto, le asignamos un nombre cualquiera y aquí nos va a permitir marcar cada uno de los planos o las vistas creadas en Revit. Pero como solamente queremos enviar la información 3D, vamos a borrar esto y vamos a dejar solamente la vista actual. Siguiente. Y vamos a indicarle la ubicación y el nombre a este archivo que queremos enviar. Ya lo tenía creado previamente, así que vamos a reemplazarlo. Este archivo lo enviamos al equipo de trabajo en AutoCAD y ese archivo que enviamos lo podrán abrir. Vamos a abrir. Y aquí lo tendríamos en AutoCAD. Pero este equipo en realidad necesita este archivo como una referencia, dado que el equipo no va a hacer modificaciones a este proyecto. Entonces, en lugar de abrirlo, lo vamos a referenciar. RX, referencias externas, o XR si estamos en la versión en inglés. Vamos a enlazar un archivo de formato DWG, que es el del proyecto. Vamos a abrir. Y vamos a coordinar los orígenes de los dos archivos para que el 00 de este coincida con el 00 del archivo de AutoCAD. El dibujo lo vamos a ver atenuado porque es una referencia externa. Y si fuésemos a inserción, aquí en referencia vamos a tener la posibilidad de incrementar o reducir la transparencia de ese proyecto. Este equipo de trabajo que se va a encargar de todo lo que es infraestructura previa, durante y posterior a la obra,
ya tiene los elementos que suele utilizar en forma de bloques, lo tiene acá en la paleta de herramientas. Vamos a ir a instalaciones propias y vamos a suponer que para uso del personal queremos colocar un contenedor de 40 que va a estar ubicado por acá. Vamos a suponer que vamos a colocar dos, uno abajo y otro arriba. Vamos a mirarlo en conceptual. Aquí tenemos los dos contenedores. Vamos a suponer que se va a colocar una grúa pluma. Vamos a colocarla adentro del proyecto. Vamos a considerar que previo a la construcción va a haber movimientos de tierra, entonces vamos a colocar algunas maquinarias cuya entrada estará por estos lados. Bueno, acá puse la hormigonera, pero no importa. Vamos a poner una hormigonera. La máquina niveladora que va a trabajar sobre el área del proyecto, una retroexcavadora que también va a trabajar en el área del proyecto. Vamos a hacer la referencia externa más transparente. Y ahí vamos a poder ver esas herramientas, que no importa que las ubiquemos en el mismo espacio físico, porque temporalmente estos elementos van a trabajar en diferentes momentos. Vamos a suponer que en algunos momentos de la obra vamos a necesitar una volqueta y la ubicación de esa volqueta va a ser aquí. Y vamos a colocar más de una. En los momentos máximos podrán haber 4 volquetas que se ubicarán en este lugar de la obra. Vamos a colocar una vivienda para el sereno. En base a algunos contenedores que lo vamos a colocar, por ejemplo, acá. Y vamos a suponer que esta misma empresa, después de finalizada la obra, después de que se fueron todas estas instalaciones provisorias, es la encargada del equipamiento de los espacios exteriores y, por ejemplo, va a construir una plazoleta fuera de este proyecto. Entonces vamos a colocar, que aquí lo tenemos, esta plazoleta, que va a estar ubicada por aquí. Y vamos a incluir también algunos juegos para niños, como una casita. Unas hamacas. Un tobogán. Todo esto lo colocamos donde queramos, lo giramos, todo lo que fuera necesario. Supongamos que ya se armó todo lo que sería logística de la obra y equipamiento posterior a la obra. Y ya no necesitamos ver más el proyecto, así que vamos a desenlazar el proyecto. Vamos a cerrar la referencia externa y vamos a quedarnos únicamente con los componentes del proyecto. Tenemos lo que es el modelo 3D, pero falta anexarle información a este modelo 3D. La información que vamos a poder incluir es toda aquella que nosotros queramos. Del mismo modo que podemos crear parámetros en Revit, aquí vamos a poder añadir todos los atributos de bloques que queramos con toda la información que sea necesaria. Pero dado
que el Navisworks ya planificamos lo que sería toda la secuencia de la obra, vamos a darle información a este modelo a los efectos de poder continuar con ese ejercicio. Y a través de esos atributos vamos a tratar de ordenar temporalmente todas estas actividades que estamos viendo en este proyecto. Por ejemplo, lo primero con lo cual vamos a comenzar va a ser con la excavación. Entonces vamos a esta maquinita que nos... Entonces vamos a comenzar con este bloque y vamos a incluirle un atributo vinculado a la planificación de la secuencia de tareas. Entonces vamos a darle doble clic, vamos a editarlo, vamos a crear un atributo al cual le vamos a llamar tarea. Este atributo tiene que ser invisible, o conviene que sea invisible, dado que no es un texto que queramos ver en el dibujo, simplemente es información vinculada a este bloque. No necesitamos ponerle solicitud, si no ponemos solicitud va a tomar la de la tarea, ni tampoco ningún valor por defecto. Colocamos el texto en cualquier parte, está medio grosero, vamos a achicarlo un poco, vamos a darle 0.2. Algo que es muy importante es que este atributo sea exactamente igual en todos los bloques. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar, control C para copiar, cerramos, guardamos los cambios en este bloque y al resto de los bloques le vamos a pegar ese mismo atributo. A la niveladora lo editamos, control V, pegamos y aceptamos. Cerramos, guardamos los cambios y ya está listo. Y este mismo procedimiento lo hacemos con todos los bloques del proyecto. Una vez que pegamos el atributo en todos los bloques, debemos tener presente una particularidad de los atributos y es el hecho de que no se actualizan automáticamente en el dibujo. Cualquier modificación que realicemos a la geometría de un bloque, apenas guardamos los cambios, se actualiza automáticamente en todo el dibujo, pero los atributos no. Para actualizar los atributos es necesario venir a definición de bloques, sincronizar, damos Enter para aceptar la opción de designar, designamos el bloque y pulsamos Enter. Esta sincronización debemos hacerla con cada uno de los bloques. ¿Cómo podremos saber si ya fue sincronizado o no un bloque? Muy simple, si hacemos un doble clic en un bloque que no ha sido sincronizado, no nos aparecerá la opción de editar el atributo. En cambio, si lo hacemos a un bloque que sí ya fue sincronizado, como por ejemplo la torre, le hacemos doble clic y entonces nos aparecerá para asignar el valor del atributo. Sincronizamos todos los bloques y luego seguimos. Ahora estamos en condiciones de ir estableciendo esas tareas. Vamos a utilizar un criterio similar al que usamos en Revit, que va a ser anteponer un número al nombre de la tarea. Entonces, la primera tarea de lo que realizaríamos acá quizás sea traer los contenedores. Entonces vamos a llamarle 10 contenedor y copiamos para asignar el mismo valor al otro. Si estos contenedores se colocase uno al inicio y el otro lo colocamos más adelante, entonces podemos llamarle 10 y 20 o 10 y 11. Vamos a hacer eso para distinguirlos. A este 11. Luego vamos a montar la casa del sereno o las oficinas y le vamos a llamar 20 oficinas. Luego vamos a empezar con las excavaciones. Entonces a esta maquinita que la representa le vamos a llamar 30 excavaciones. Luego vamos a aplanar el terreno. 40 nivelar. Una vez que ya está nivelado el terreno, quizás podamos
montar la grúa. Entonces esto será 40 grúa. Luego habrá que hacer la cimentación, los suelos, y para eso vamos a usar hormigón. Entonces a estas maquinitas le vamos a llamar 50 hormigón a ambas. Olvide las volquetas. Vamos a suponer que las volquetas ingresasen conjuntamente con la etapa en la cual estamos haciendo excavaciones, que las excavaciones eran la etapa 30. Entonces vamos a seleccionar todas ellas y vamos a todas juntas decirle que va a ser la etapa 32 volquetas. A medida que la obra se va a ir construyendo, van a ir desapareciendo las maquinarias, pasando las etapas, y una vez finalizada la obra vamos a construir esta plazoleta y estos juegos de niños. Entonces vamos a llamarle 60 plazoleta y vamos a construir la casita primero. Vamos a llamarle 61. A este le llamamos 62. O podríamos llamarle hamacas. Tobogán. Es importante que a los nombres que utilicemos para identificar las tareas no le pongamos tilde. Si le ponemos tilde podemos tener problemas. Y a este vamos a llamarle, en lugar de plazoleta, casa. Bien, de esta forma creamos el modelo tridimensional y le asignamos toda la información que vayamos a precisar mediante este sistema de atributos de bloques. Recuerdan que entre el pasaje de Revit a Navisworks tuvimos una etapa intermedia en la cual trabajamos en Excel con los nombres de las tareas, y a esas tareas le asignamos cuándo iban a comenzar, cuánto iban a durar y por ende en qué fecha iban a terminar. Eso mismo lo vamos a tener que volver a hacer en Excel incorporando estas nuevas tareas, y por lo tanto, para no cometer errores con las palabras, vamos a hacer una extracción de datos para que todas estas tareas vayan a dar a la tabla de forma automática y no nos expongamos a errores. Vamos a guardar el proyecto primero que nada. Vamos a dejarlo como proyecto nave simplemente. Y ahora vamos a hacer una extracción de datos, para lo cual venimos a esta herramienta. Vamos a crear una nueva extracción de datos, por lo tanto, siguiente. Le vamos a llamar logística. Vamos a guardar. La extracción de datos va a estar vinculada a este archivo actual. Siguiente. Los datos que queremos extraer son solamente atributos de bloque, por lo tanto vamos a mostrar solo bloques y vamos a quitar esto. Aquí nos va a mostrar todos los bloques que tienen atributos. Siguiente. De todos los datos que podemos extraer de esos bloques, únicamente nos van a interesar los datos de atributos. Existe un solo atributo para todos estos bloques, que es el de tarea. Siguiente. Y aquí vamos a colocar primero nombre, luego la cantidad de elementos, salvo las volquetas. Todo lo demás es 1 porque, si bien el contenedor está repetido, el dato que tiene es diferente. Vamos a ordenar todo por tarea, 10, 11, 20, 30, 32, así las queremos. Y vamos a siguiente, y vamos a darle salida a un archivo de Excel. Acá le indicamos dónde lo queremos guardar. Lo guardamos en la lección 10, con el nombre, por ejemplo, espacios exteriores.
y le indicamos aquí abajo el formato, que sería del tipo CSV. Guardamos, siguiente y finalizamos. Ahora lo siguiente será pasar a Excel, donde vamos a ordenar todos esos datos en la planificación de la obra que ya habíamos iniciado.